Bueno, buenos días. Vamos a continuar con el tema de álgebra. Y el día de hoy vamos a ver el tema 4, que son los espacios vectoriales. Los espacios R2 y R3, interpretación geométrica, vectores libres en el plano. Un vector fijo en el plano es un segmento que une un punto de origen A y uno de extremo B, con estas características que lo determinan. Las características en realidad son las siguientes: lo que es el módulo. Todo vector tiene un módulo, que es la longitud del segmento. Aquí lo estamos viendo de A B, la longitud, ¿verdad? Tiene una dirección recta donde se apoya, en este caso en el punto A, ¿verdad? El sentido sería la orientación, hacia dónde está apuntando el extremo del vector, y punto de aplicación, el origen del segmento. Un vector libre en el plano no tiene punto de aplicación, pero sí un módulo, dirección y sentido. Entonces básicamente un vector tiene cuatro características, que es el módulo, dirección, sentido y punto de aplicación. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y como ven, aquí la B tiene el significado de vector, B igual al vector AB, que también se indica con el símbolo de vector en la parte superior. Las operaciones de interpretación geométrica. En el caso de los vectores tenemos lo que es la suma, ¿verdad? Aquí tenemos dos vectores, el U y el B. Cuando sumamos dos vectores lo hacemos en forma perpendicular, es decir, el vector B lo trasladamos en forma punteada hacia el extremo del vector U. Como ven, aquí está en líneas punteadas. Y la resultante de ese vector sería la suma de U más B, que sería esta línea en color verde. Aquí lo importante, esto de trasladar esto es de una forma geométrica. Posteriormente vamos a ver en forma algebraica, ¿verdad? Para hacer esta suma de vectores. Entonces nada más es trasladar este vector B, que está en color rojo, lo trasladamos hacia el extremo del vector U y trazamos una línea, en este caso un vector que tiene origen desde donde inicia el vector azul, que es el U, hasta el extremo del vector B, ¿verdad? Aquí se ve, la resultante es la B. En la resta es al contrario, ¿verdad? Tenemos un vector U y un vector B. Aquí únicamente para hacer la resultante es unir los extremos de cada vector, es decir, el U con el B, y eso sería U menos B. El producto por un número real es únicamente hacerlo de tal manera que de acuerdo a la escala que nos estén dando, ¿verdad? En este caso, dos veces el vector U, estábamos aquí en el origen, y dos veces sería trasladarlo sobre el mismo sentido, ¿verdad? Y si en este caso nos dicen que es menos un medio, sería al contrario. Está aquí el origen, donde está el puntero, y en este caso sería hacia la parte baja. Ese sería el vector menos un medio. Cuando un vector en R2, digamos que los vectores están significados por dos puntos, B igual a, B. Y también lo podemos poner en forma de columna, A y B, ¿verdad? Y lo decimos que estamos en un plano R2 porque tenemos ya conocidos estos ejes cartesianos, ¿verdad? El eje X y el eje Y, ¿verdad? Y en el origen está desde donde se inicia ese vector A y hacia donde se apunta, ¿verdad? Ese sería un vector en R2. Cuando está un vector en R3 es cuando nosotros tenemos nuestro eje cartesiano en tres dimensiones, es decir, el eje X, el eje y el eje Z, ¿verdad? En este caso se le llama una terna. En el anterior caso es un par.
En este caso le decimos que es una terna. En este caso el vector A, B, C está trazado en tres ejes, ¿verdad? Es decir, que esta sería la coordenada en X, hasta aquí llegaría. La coordenada en Y sería hasta este punto. Y la coordenada en Z sería dirigiéndose hacia la mano izquierda, ¿verdad? Y finalmente se traza un punto. En realidad aquí estamos representando el espacio, aunque estamos en un plano, pero hay que tener en cuenta cómo están direccionados estos vectores, ¿verdad? De acuerdo al eje. Eso decimos que es un vector en R3. Y cuando tenemos un vector en Rn, quiere decir que tenemos vectores infinitos, ¿verdad? Ya sería A1, A, A2, A3, etcétera, etcétera, hasta llegar al AN. Esto quiere decir que puede ser un número infinito, ¿verdad? Es un vector fila y un vector columna. Igual de esta forma, A1, A2, A3, hasta el infinito, hasta al AN. En este caso podemos decir que se trata de un vector eneada, ¿verdad? El primero que damos que era un par, en el segundo caso que es una terna, y cuando son múltiples cantidades decimos que es una eneada. El vector en realidad es un segmento de recta que se emplea para representar una magnitud física que estará determinada por su longitud, módulo, magnitud y sentido. Geométricamente se le representa a partir de segmentos de rectas que se dirigen a un lado determinado. Entre los ejemplos de magnitudes vectoriales más comunes se destaca la fuerza que se ejerce sobre un determinado objeto y la velocidad a que se desplaza que exhibe un móvil, ¿verdad? En este caso tenemos la forma de representar en casos prácticos, ¿verdad? En forma de vectores, son fuerzas y inclusive velocidades, ¿verdad? Aquí tenemos cómo estamos aplicando sobre el punto cero diferentes fuerzas, ¿verdad? Todos pueden ir en diferentes direcciones y dependiendo de qué cantidades estemos hablando, ¿verdad? Es decir, los escalares que estamos utilizando o qué dimensiones, qué magnitudes, ¿verdad? Los subespacios vectoriales, la definición: sea B un espacio vectorial y W un subconjunto no vacío de B. W es un subespacio de B si W es en sí mismo un espacio vectorial con las mismas operaciones, suma de vectores y producto por un escalar, definidas en B. Las condiciones necesarias suficientes para caracterizar subespacios: sea W un subconjunto de un espacio vectorial B que pertenece a W y es un subconjunto de B, entonces W es un subespacio de B si y solo si se cumplen las siguientes condiciones. Número 1, el 0 es un elemento de W. Vean cómo se interpreta esta especie de E, en realidad es una epsilon del alfabeto griego, eso se lee, pertenece, ¿verdad? Entonces 0 pertenece en W. Después tenemos si U y B están en W, entonces U más B está en W. Y la tercera, si U está en W y K es un escalar, KU está en W. Escalar se le llama a cualquier cantidad, ¿verdad? Es decir, que yo estoy multiplicando un vector por una cantidad. En este caso puede ser una constante, puede ser el 3, el 2, el 4, el menos 8. Cualquier cantidad, a esto se le llama escalar, ¿verdad? Es decir, que estamos escalando un vector de acuerdo a la cantidad que se nos está presentando. Ejemplo A. Determine si el subconjunto W es un subespacio vectorial de B igual a R. W tiene X, Y, Z. X menos Y más Z igual a 0. Verificar que el 0 pertenece a W. Entonces tenemos el 0 aquí, ¿verdad? Sería 0, 0, 0. Entonces ponemos Y, X menos Y más Z es igual a 0,
menos 0 más 0. Por lo tanto, el 0,0,0 pertenece a W. El ejemplo B, si U y B están en W, entonces U más B está en W. Perdón, supongamos que X tiene por coordenadas X1, Y1, Z1 pertenecen a W y Y igual a X2, Y2 más Z3 pertenecen a W. Por lo tanto, X menos Y, X1 menos Y1 más Z1 igual a 0. X2 menos Y2 más Z2 igual a 0. Entonces, X más Y es igual a X1, Y1, Z1 más X2, Y2, Z2, ¿verdad? Y X más Y igual a X1 más X2. Aquí vean cómo se están combinando los vectores. El X1 con el X2, Y1 más el Y2, luego pongo la coma, Z1 más Z2 y cierro mi paréntesis, ¿verdad? Perdón, agrupando X1 más X2 menos Y1 más Y2 más Z1 más Z2 es igual a X1 menos Y1 más Z1 más paréntesis X2 menos Y2 más Z2 y todo esto nos va a dar 0.